Muy buenas, profesora. El día de hoy vengo a hablarles sobre el ecosistema de la región selva tropical. ¿Sabías que la selva tropical produce más del 20% del oxígeno del planeta? Tocaremos 4 puntos. Bosque húmedo tropical. Clima cálido y húmedo todo el año, con lluvias intensas, más de 2000 milímetros anuales. Vegetación. Árboles altos, hasta 60 metros. Plantas, epífitas, lianas y una densa capa de sotobosque. Fauna. Entre la fauna encontramos monos, jaguares, tapires, anacondas, aves exóticas como guayacamayos, ranas venenosas, insectos y miles de especies y peces como tantos reptiles y diferentes tipos de insectos. Ubicación. Es el ecosistema dominante en el Amazonas. 2. Bosque de tierras bajas. Altitud general por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Características. Suelos pobres en nutrientes como gran biodiversidad. Hay muchas especies endémicas. 3. Pantanos y humedales amazónicos. Ejemplo: pantanos de Barcea inundables y pantanos de Igapo con aguas negras. Importancia: regulan el ciclo del agua, albergan fauna acuática única como delfines rosas y manatíes. Vegetación: adapta a la inundación periódica. 4. Bosque de niebla en zonas de transición hacia los Andes. Altitud de entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Clima más fresco con neblina constante. Biodiversidad muy alta con especies endémicas de flora y fauna. Importancia ecológica: zona de captación de agua y regulador del clima. También hablaremos sobre las amenazas principales, como por ejemplo deforestación por agricultura, minería ilegal, tala y ganadería. Cambio climático, construcción de carreteras y represas, tráfico de especies. Importancia de estos ecosistemas: regulación del clima global, captura del CO2, fuente de agua dulce, hogar de pueblos indígenas, reservorio de biodiversidad planetaria, como las plantas y los animales. ¿Cómo se puede delimitar un ecosistema de selva tropical? 1. Por criterios geográficos. Delimitada según el territorio que ocupa. Ejemplo, la selva amazónica peruana se delimita con regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, entre otros departamentos. Por altitud: selva baja, entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, más cálida y húmeda. Selva alta, como 500 a 3500 metros sobre el nivel normal, más fresca y con más neblina. Este criterio ayuda a identificar cambios de la vegetación y la fauna. Por tipo de vegetación. Se puede delimitar por el tipo de flora dominante, por ejemplo, bosques densos, siempre verde, bosques de palmeras, zonas de bambú. Por mi parte, para finalizar, indicarse 3 datos curiosos. Perú alberga más del 60% de la selva amazónica que está en su territorio, lo que la convierte en una de las principales fuentes de oxígeno del planeta. Un solo árbol puede tener más insectos que toda una ciudad. La selva peruana es hogar de alrededor de 15.000 especies del planeta, 1080 especies de aves y más de 2500 especies de peces. Es una de las zonas más biodiversas del mundo. Se estima
que un solo árbol de la selva peruana puede albergar más de 500 especies de insectos. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre bosques de colina alta. ¿Sabían que existe un tipo de selva en altura donde la niebla y la biodiversidad conviven todos los días? Bueno, hoy día vamos a hablar de qué es un bosque de colina alta. Es un tipo de ecosistema selvático que se encuentra en zonas elevadas dentro de la región amazónica, generalmente entre los 400 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Se ubica entre la selva baja y la selva alta montañosa. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en países con selvas tropicales extensas como el Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, y en Perú se localiza en regiones como San Martín, Amazonas, parte del Huánuco y Cusco. En características principales tenemos la altura, el clima, los suelos y vegetación. Primero vamos a hablar sobre altitud, que es la altura. Son 400 metros a 1000 metros sobre el nivel del mar. En clima es un clima húmedo y cálido, pero más fresco que la selva baja. En suelos ligeramente más frágiles que se llama llanura amazónica. En la vegetación son árboles medianos a altos, de 20 a 30 metros, con mucha diversidad de especies. También hay una presencia de neblina ocasional, sobre todo en las montañas. ¿Y cuál es su flora y fauna típica? El cual es en la flora el cedro, el tomillo, el palo sangre, helechos, arbóreos, orquídeas. Y en la fauna tenemos como los monos, el choro, el capuchino, aves como los tucanes, los guacamayos, reptiles, ranas, insectos, entre otros tipos de mariposas también. La importancia ecológica es reserva la biodiversidad, ayuda a regular el ciclo del agua, como son las lluvias, los ríos, neblinas. También su vegetación captura CO2, ayudando contra el cambio climático. Alberga especies endémicas y comunidades indígenas. También tenemos amenazas actuales, los cuales son la tala ilegal de árboles maderables, la expansión agrícola y la ganadería, la minería ilegal en zonas cercanas y el cambio climático, el cual afecta mucho a esta selva, el cual aporta mucho para la humanidad. También tenemos medidas de conservación, que es la creación de áreas naturales protegidas, también la reforestación, programas de educación ambiental, para de esta manera enseñar a las personas cómo cuidar nuestro medio ambiente. También la participación de comunidades locales en la conversación. También vamos a hablar sobre la importancia de este bosque de colina alta. Tiene una regulación climática, el cual actúa como un pulmón verde, capturando dióxido de carbono de la atmósfera. Ayuda a mantener la temperatura local estable y mitiga los derechos del cambio climático global. Su cobertura vegetal ayuda a reducir el calentamiento local y mantener la humedad. Como punto número 2, regula el ciclo del agua, protege las cuencas hidrográficas y mantiene el flujo de los ríos que nacen en la selva alta. La vegetación absorbe la lluvia y libera lentamente el agua, lo que evita inundaciones, reduce la erosión del suelo y mantiene las manantiales y riachuelos activos incluso en épocas secas. En punto número 3 tenemos la alta biodiversidad, el cual alberga gran variedad de especies, muchas de ellas endémicas, que no existen en ningún otro lugar del mundo. Sirve como refugio para especies amenazadas, como por ejemplo tenemos a las aves únicas como el gallito de las rocas, las plantas medicinales que aún están siendo estudiadas por científicos. Punto número 4. Tenemos el reservorio genético. Las especies vegetales y animales que viven en este son valiosas para la medicina, la agricultura y la investigación científica. En la medicina es por sus compuestos naturales. En la agricultura, la resistencia a plagas y enfermedades. Y para cerrar este tema, se comenta que el bosque de colina alta no es solo un conjunto de árboles, es un sistema vivo que protege el agua, el clima,
la biodiversidad y también nuestro futuro, en lo cual tenemos que tener una protección al suelo y preservación de estos desastres. Muchas gracias.